Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en otro comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com. Diariodominicano.com, un medio de la libre expresión en República Dominicana. De manera que denle seguimiento, traten de ver el contenido en las distintas secciones para ver un periodismo rural y con todos los esfuerzos de mantener la objetividad en cualquier circunstancia. Nosotros vivimos, los dominicanos y dominicanas, en un proceso de una campaña electoral muy especial, porque lo primero es detalles que siempre hablamos nosotros. El próximo mes de febrero tenemos las elecciones municipales, es decir que hay la elección de los alcaldes, las alcaldesas, los directores de los distritos, todo ese proceso que se está viviendo en República Dominicana. Y en mayo tenemos las elecciones nacionales. ¿Qué ocurre en República Dominicana? Como ahora están las redes sociales, que desde el gobierno hay personas que responden al gobierno, si reciben el agua, usted sabe, una planta para que crezca y la planta se pueda abrir. Esas plantas que son hoy lo que se denominan los agentes de las redes que participan en campaña, en un momento en la campaña electoral, la promoción de un candidato. Si tienen que participar en campaña sucia, también hay una parte en las redes sociales que su especialidad es participar en campaña sucia. Y es gente que no entiende que la política es una actividad muy seria. Un político se cuida siempre de su palabra. Por eso se habla que un político piensa mucho, o debe pensar mucho antes de hablar. Porque el político tiene que saber que ya en el mundo de hoy todo se registra. Audiovisual, los textos, todo. Ya no hay manera de esto que usted veía, de los acontecimientos principales de los distintos periodos históricos. No hay registro, lo que existen cartas, los discursos y notas que hacían los periódicos o las revistas de la época, porque no existían los medios electrónicos en ese tiempo. Eso explica que, por ejemplo, nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver audiovisuales de las figuras políticas más preponderantes en la República Dominicana del siglo XIX, por ejemplo, los primeros años de 20. Todo eso porque no existían los recursos. Hoy sí. Y eso explica que el ejercicio político se debe hacer con toda la seriedad. Respetar a un adversario. Respetarlo. A nosotros nos ha tocado hacer un ejercicio en la comunicación desde muy temprano. Desde muy temprano. El mismo hecho de que nosotros participáramos en actividades políticas prácticamente desde la adolescencia, eso nos llevó a tener que estudiar muchas cosas y ver, porque se requería un esfuerzo para formarse bien. Por ejemplo, cuando en ese tiempo yo no tenía la idea de ser un periodista profesional. La idea mía era de ser un ingeniero civil. Incluso recuerdo que las matemáticas era una de las materias que a mí más me atraían. ¿Qué pasó con la literatura? Bueno, que nosotros estuvimos en los años 70 y nos tocó ver el boom latinoamericano. Entonces, por ejemplo, lectores de todo el boom, se conoce Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Octavio Paz. Usted toma todo ese mundo. Nosotros en la lectura nos tocó conocer las lecturas de estos autores y uno se entusiasmó y por eso vivía siempre vinculado a la literatura. Pero en el caso del periodismo pensaba como un medio de expresión.
Yo veía, por ejemplo, gente que escribía, por ejemplo, Narciso Isaconde. Yo veía con la agilidad que escribía y nosotros decíamos, bueno, lo que hay que leer mucho, Fones, uno estudiar mucho para uno escribir con esa agilidad y esa limpieza en la escritura. Y se hacía todo un esfuerzo. Hoy, en política, la gente entiende que con insultar, con ladrar, con ser un difusor de mentiras o un arrestado que dice cualquier cosa, piensa que con eso puede ser simpático a la población. Pero ¿qué ocurre? La población ya conoce a sus actores y actrices. Y cuando los ve en alguna actividad, ya la población sabe por dónde pueden venir y sabe por qué. Porque conoce ya lo que son capaces de hacer. Capaces de hacer. Ustedes han visto el problema que se da ahora en el Partido Reformista y en el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno. En el PRM escogen a Guillermo Moreno, candidato a senador. Llegan a un acuerdo con Alianza País y lo escogen candidato a senador. ¿Qué pasa? Que eso ha desatado un salto en el Partido Reformista y otro que nadie se expresa, pero que tiene ya el rostro, que está hablando el rostro, donde expresa molestia, porque Guillermo Moreno ha sido llevado como una especie de un ángel que va a salvar una situación. Y en el Partido Reformista y en el PRM hay tremendo disgusto con eso. O sea, Guillermo Moreno se puede decir que ha caído como una bomba en esas organizaciones. ¿Qué ocurre en ese ambiente? Lo que usted está viendo. Que hay gente que entiende que hablando mentiras como un difusor o un actor puede ganar cancha, puede ser atractivo al electorado. Y eso ciertamente que no pega. Fíjese, pusieron a varios en las redes a hablar. Uno hablaba de que los programas de medicamentos para las personas que tienen que consumirlos para mantener su calidad de vida, un diabético, un hipertenso, esos programas nacen en el año 2002 en la administración del presidente Leonel Fernández. Recuerden que cuando Leonel Fernández vuelve en la segunda administración de gobierno, ahí vino con un paquete de cambios y transformaciones y reformas en República Dominicana. Y lo logró. Cuando llega, estaba en República Dominicana el régimen subsidiado. Es lo que existía de la seguridad social. ¿Qué ocurre? Leonel Fernández, presidente de la República, su compañero en el periodo de gobierno es el doctor Rafael Albuquerque, un experto en la materia que tiene un espacio ganado de respeto en la sociedad dominicana por un ejercicio profesional, por una conducta de ciudadano y por una conducta de político. Eso explica que la participación de Rafael Albuquerque en el gobierno era como decir, Leonel está bien acompañado, porque tiene un compañero que comparte la administración del gobierno, que él encabeza, de calidad, de alta calidad. ¿Y qué ocurre cuando llegaron? Esto lo refiero porque me impresionaron todas estas mentiras y errores al tratar el tema. Lo refiero porque fíjense, esto de la seguridad social, a cualquiera que le interese, mire, se ha publicado un libro que lo publicó el doctor Rafael Albuquerque, el ex vicepresidente de la República. Y en ese libro, Huellas en el Sendero, Huellas en el Sendero, el doctor Rafael Albuquerque relata cómo se logró en una lucha establecer el régimen contributivo de salud en República Dominicana. La seguridad social en el régimen contributivo. Y él dice en este libro, les repito el nombre, Huellas en el Sendero. Es un libro nuevo. Ese libro lo puso a circular
en el auditorio de Funglode el día 31 de noviembre pasado de 2023. Es decir, que es un libro nuevo del doctor Rafael Albuquerque. Recomendamos la lectura por las informaciones que contiene, además que ahí hay para usted aprender a hablar y poner esto cada que hable del tema, que sea en contexto sin cometer errores, porque lo explica todo. Por ejemplo, el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Él refiere que el asunto resultaba bien escabroso porque un número importante de intereses encontrados habían impedido su funcionamiento, a pesar de haberse realizado 8 intentos desde el año 2001, de modo que un ingente y denodado esfuerzo era necesario para hacerlo funcionar. Refiere el doctor Rafael Albuquerque que fueron múltiples y largas las reuniones realizadas con la Superintendencia de Seguros de Salud, el Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Clínicas Privadas, la Administración de Riesgo de Salud, los especialistas en la materia y los trabajadores, a veces en conjunto y otras por separado. Las administradoras de riesgo de salud consideraban que el sistema no era sostenible si no se creaban las unidades de atención primaria como puerta de entrada para recibir las atenciones sanitarias del sistema, y el Colegio Médico Dominicano y las clínicas privadas se oponían rabiosamente. Oiga, esto es un asunto muy serio para que ustedes vean cómo fue posible que primero se lograra que entrara el régimen contributivo y de qué manera el crédito, porque la población comenzó a recibir resultados cuando entró. Entonces el doctor Rafael Albuquerque en ese libro, por eso se lo sugerimos, traten de leer ese libro, Huellas en el Sendero, del doctor Rafael Albuquerque. Este es su libro más reciente, el libro más reciente que ha publicado el doctor Rafael Albuquerque, para que conozcan esa historia. Y esto lo refiero por esto que he visto en las redes. Usted sabe lo que es un político. Decirle a un muchacho o a una muchacha que escribe en las redes cualquier cosa que le digan o que le manden, que historia, un hito histórico, que un programa para garantizar los medicamentos a los hipertensos y a los diabéticos, cuando se trata de un programa de 2002. Ese es uno de los programas que nace con la solidaridad social en el gobierno del presidente Leonel Fernández, cuando retornó a la administración del gobierno en 2004. El doctor Rafael Albuquerque habla, porque recuerden, es que le tocó cuando entraron, con Hipólito Mejía fueron 8 posposiciones y no se logró un acuerdo para que pasara el régimen contributivo. Cuando llega Leonel de nuevo a la presidencia de la República, eso lo asume como una prioridad, uno de los primeros puntos de la administración del gobierno. Y eso es lo que explica, se coloca en el frente de ese proceso el doctor Rafael Albuquerque, vicepresidente de la República. Y él refiere que, hablando de esos primeros 3 años, dice, fueron 3 años de debates intensos y agotadores, sin desmayar un solo instante en la búsqueda de una solución, la que pudo alcanzarse en el 2007, cuando se puso en funcionamiento el régimen contributivo, pero al precio amargo de tener que sacrificar la atención primaria como requisito de ingreso a la cobertura y la aplicación del Plan Básico de Salud. Estas tareas quedarían pendientes para más tarde, mientras el Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo se ponía en movimiento, se expandía y alcanzaba más de 3 millones de personas en el momento de terminar el mandato constitucional de 2012. Y refiere el doctor Albuquerque y resalta, no cabe duda
No cabe la menor duda de que el modelo implantado de capitalización individual logró éxito en el objetivo de ampliar la protección social en el área de la salud, pues en los 8 años que transcurrieron del 2004 al 2012, la cobertura de los afiliados pasó de un 8% de la población, oigan esto, 8 de cada 100 dominicanos estaban con la cobertura en el régimen contributivo, a poco más del 60%. Y entonces él decía, pero las críticas que vertí cuando lo propusieron siguen siendo válidas. En el ámbito previsional, las AFP han obtenido cuantiosas y excesivas ganancias, en tanto que los cálculos actuariales revelan un retorno en el monto de las pensiones que no excederá del 30% del último salario devengado por el trabajador. Y en el sector salud, las quejas son reiteradas en cuanto al servicio a los pacientes. Los gastos de bolsillo, que en vez de reducirse, tienden a aumentar, y las reticencias frecuentes por parte de las ARS de ofrecer la protección en determinados procedimientos. Este libro recomiendo que lo lean, porque es un libro que recoge informaciones de mucha calidad para uno entender República Dominicana en múltiples aspectos, por ejemplo, en materia laboral. La historia de República Dominicana también es una parte muy importante. ¿Por qué el doctor Rafael Albuquerque llegó a ser ministro de Trabajo? ¿Por qué Balaguer lo acepta, lo escoge para que participe en la reforma de lo que se denominaba el Código de Trabajo Trujillo, que se logró esa reforma? También explica cómo eso se logró. Pero esto de la seguridad social, sugiero que lean este libro para que vean esa parte de la seguridad social, para que ustedes vean la seriedad con que se manejó ese tema. Cómo, con la seriedad que lo administró el gobierno del presidente Leonel Fernández. Porque aquí hay gente que entiende que pretendiendo negar la historia va a borrar memorias. No. Leonel Fernández en esa materia, usted tiene que incluirlo en el líder dominicano que más impulsó una política de seguridad social en República Dominicana. El mismo hecho que se plantea hoy, piensa como que eso fue un juego. No, eso fue una lucha dura. Hoy usted ve y habla el régimen contributivo y usted solo ve los beneficios. Qué importante fue ese salto. Pero eso fue una lucha que aquí en este libro, lo repito, Huellas en el Sendero, de Rafael Albuquerque, ustedes van a encontrar esa información importante. Esa cobertura, cubrir los programas sociales, más de 800,000 familias. Oiga, para venirle a usted a hablar ahora con chismecito, con inventos, no, vamos a ver la historia con los actores y los detalles, como lo cuenta ahí el doctor Rafael Albuquerque, lo del régimen contributivo. ¿Usted cree que eso fue un juego? Eso no fue un juego. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Respetamos todas las ideas, pero en el cristianismo hay una expresión que mucha gente la dice fuera de contexto. Los teólogos se ríen mucho y las teólogas se ríen mucho cuando la gente dice que lo mucho hasta Dios lo ve. Te corrige, el maestro te corrige y te dice, no, Dios ve hasta lo más diminuto. Lo que te quiere expresar con esto es que los excesos hasta Dios le desagradan. Pero Dios ve hasta lo más diminuto. Pero la gente, cuando alguien dice algo grande, dice, lo mucho hasta Dios lo ve. No,
los excesos. Es el significado de esa expresión cuando se usa. Bueno, pues decimos esto. A la hora de usted hablar de seguridad social, a la hora de usted hablar cómo ha sido el proceso, no lo haga sin buscar informaciones de crédito, porque esas informaciones están levantadas. Esas informaciones están ya escritas. Ya le comenté al comenzar el comentario. El libro Huellas en el Sendero del doctor Rafael Albuquerque. Ahí lo encuentra muy bien, porque imagínense, ese fue el actor, el doctor Rafael Albuquerque, vicepresidente de la República, que le tocó ser el que asumió esa responsabilidad del tema de seguridad social. Era un asunto, recuerden, que la gente lo relacionaba con la vicepresidencia de la República. ¿Y por qué los logros? Por la calidad, que eso también lo resalta el doctor Rafael Albuquerque en el libro, la calidad de las personas, los recursos humanos, cómo se entregaron a ese proceso de lograr transformaciones en materia de seguridad social en República Dominicana. Lo que ocurre con Leonel Fernández, a Leonel Fernández le tocó tener una parte de su generación que el hecho de que llegara a la presidencia de la República con menos de 50 años, hablaban del muchacho cuando asumió la presidencia de la República. Entonces, que una persona, a la edad del presidente Leonel Fernández, 3 periodos constitucionales, el único dominicano que ha sido electo en 3 elecciones en un ambiente festivo y de libertad, porque usted me diría, sí, ciertamente, el presidente Balaguer logró periodos constitucionales, pero recuerden, por ejemplo, el 90, recuerden los 1970, recuerden 1966, recuerden las elecciones que el principal candidato de la oposición, el profesor Juan Bosch, no podía salir a la calle a hacer su campaña en un ambiente que se le asegurara la garantía, no se le daba. Y después ustedes toman, le refiero a Leonel, porque son 3 periodos. Leonel está en el conjunto de los presidentes dominicanos que han llegado a la presidencia por más de 2 periodos. Leonel tiene 3 periodos constitucionales. Buenaventura Báez, el único dominicano en el siglo XIX, 5 periodos. Pero cuando usted se pone a ver la historia de Buenaventura Báez, esos fueron proyectos fallidos siempre, y además un régimen intolerante. Te fusilaba hasta porque le dijeron. Usted solo tiene que ver los fusilamientos, cómo se producían en ese periodo, porque le llevaron el chisme, porque no disentía o lo veía como un desafecto. Eso daba lugar a los regímenes duros. Entonces, Leonel es el único dominicano, presidente dominicano, electo en 3 periodos, donde la gente ha participado en un proceso electoral libre, donde la gente ha podido ir a expresar su voluntad en el espacio de la urna sin tener ninguna interferencia. Entonces, ¿qué ocurre? En República Dominicana, una parte de la generación, especialmente del presidente Fernández, eso lo ve como una agresión y nunca lo pasó. Lo ha visto así. Y le he dicho a algunos amigos, pero tú no debes sentirte mal, porque tomaste la decisión de ser un médico y tú estás en la lista de los médicos notables de República Dominicana. A los periodistas, mis compañeros, amigos, ¿qué le digo? No te debes sentir mal, porque tu carrera, lo que te ha tu decisión fue ser un periodista y ha llegado a las posiciones de éxitos que puede aspirar cualquier periodista que quiera ascender. Eso. Entonces, si no te dedicaste a la política a tiempo completo, a pelear
como se hace en política, dedicar el tiempo que requiere la política, no te debes sentir mal, porque Leonel, con menos edad que tú, y que tú has estado en el medio durante más de 40 años, no te debes sentir mal, porque tú te decidiste por otra carrera. Sí, eso no se entiende en República Dominicana. Y por eso usted ve ahora ese esfuerzo. Pero ¿qué sorprende? La facilidad con que la gente habla mentiras. Uno le da una información y rápidamente la repite en la radio, en la televisión, o hasta en un escrito que haga en las redes. ¿No? La comunicación requiere un ejercicio serio. Por eso la comunicación tiene que ser plural. Por eso la comunicación tiene que ser garantía de una comunicación sin obstáculos. Usted no ha oído que hay una frase que siempre se repite mucho entre los profesionales de la comunicación, que el oxígeno de medios de comunicación libres es la libertad. Que usted tenga libertad para expresar su pensamiento sin pedirle permiso a nadie. Sin tener que pedirle permiso a nadie. Bueno, eso a veces tiene un precio, porque a usted lo pueden considerar que es una persona que no, como dicen aquí, de roca izquierda, cuando usted no cede en algunas cosas. Pero usted tiene que entender también que por eso siempre se habla de las personalidades. Cada una es una personalidad. Y usted no puede aspirar a que sea igual que a otra. Puede tener un pensamiento que en lo fundamental coinciden en todo. Pero cuando llegue el momento de la negociación tienen ciertas diferencias. En República Dominicana eso no se ha entendido. No se ha entendido. Hubo uno que nosotros dijimos, lo de Leonel, que es 3 presidentes, que es el único dominicano que ha sido electo en 3 periodos constitucionales y que ha terminado. Ha terminado en un ambiente de libertad, de fiesta, cuando recibe a la banda el otro presidente que viene. Una fiesta. O sea, con Leonel Fernández. Ustedes recuerdan lo que pasaba aquí en República Dominicana en algunos procesos electorales, como en los 90, por ejemplo. Recurrir a Carlos Andrés Pérez, que lo dice el doctor Peña Gómez, el doctor José Francisco Peña Gómez, que eso también los jóvenes deben leer esas colecciones. Doña Peggy Cabral hizo una edición y el publicista Núñez de discursos del doctor José Francisco Peña Gómez. Y el doctor Peña Gómez habla ahí de cómo cuando aquí las cosas entre la gente que él consultaba estaba Carlos Andrés Pérez, el expresidente de Venezuela. O sea, cuando la situación se ponía difícil, hacia eso. O sea que República Dominicana ha vivido momentos difíciles que son parte de la historia, pero la gente como que no le gusta estudiar la historia. Si usted estudiara la historia, se evita eso, como eso de decir que ese programa de entrega de medicamentos a las personas que tienen que consumirlo para mantener su calidad de vida, porque tienen diabetes o que son hipertensos. 2002, en la administración del presidente Fernández. Y cuando usted habla de ese momento, usted tiene la figura, quién dirigía, cuál era la persona responsable de la garantía de la ejecución de ese programa. El doctor Rafael Albuquerque, vicepresidente de la República, que le ha hecho un servicio al país con ese libro que ha publicado, Huellas en el Sendero. En ese libro está levantada esa información que debe conocer el pueblo dominicano. Nosotros recomendamos que lean ese libro y a los jóvenes que lo lean. Me refiero a los jóvenes porque en las redes, entre los que me escriben, que lean sus comentarios, hay jóvenes. Y hablan de esto y dicen que se sienten bien. Cuando lo invitan a leer y a conocer un libro que no conocen, dicen que se sienten bien cuando le dan la información. Porque nosotros también conocemos una conducta
en República Dominicana, y lo puedo decir como periodista, porque como le he dicho, soy un periodista profesional, que aquí también hay gente que le agrada ocultar información. Y cuando se oculta la información, usted abre una vía para la desinformación. De manera que no acepte eso que le digan que ese libro no sirve, que el otro tal. No, no, léalo todo. Y usted puede establecer qué es verdad y qué es mentira. Y porque puede colocar las dos informaciones en la mesa, o múltiples informaciones, lo que hicimos en el ejercicio periodístico, que nos dan 5 informaciones a veces. Para un periodista, yo lo veo eso como una versión. Y voy sumando 3 versiones, 4 versiones, 5 versiones. Me decía un amigo del PRM que le hice una pregunta. Y como que estaba dando, pues digo, no, dime la verdad, porque tú no me dices la verdad, yo tengo otras fuentes que me van a decir lo que estoy preguntando, me van a dar la respuesta. Me dijo, no, yo lo sé, y me da la información. Porque uno aprendió a hacer la suma de versiones. Y cuando hace una suma de versiones, al final, usted puede lograr la información que más se acerca a una realidad. Lo puede lograr. De manera que este comentario de hoy, el motivo es ese. ¿Cómo veo cómo se difunden tantas informaciones? Ese proceso de la seguridad social que se vivió en República Dominicana en ese periodo, que es el segundo periodo de gobierno del presidente Leonel Fernández, eso es histórico y debe ser incluso estimulante, porque ese proceso enseña lo que se puede lograr cuando usted tiene actores que son capaces de entender el disenso y cuando son capaces de ceder para construir un consenso. Cualquiera le dice no, es que ya República Dominicana, en la humanidad lo ha probado todo. Con mano dura y con intolerancia, usted no logra nada. No lo logra. Entonces, esto como que a veces no se entiende. El motivo del comentario es ese. Ver cómo se contribuye a que la gente que habla mentiras y que difunde mentiras entienda que están ante un auditorio que sabe discernir. De manera que agradecemos el comentario y les reitero al final, lean este libro, Huellas en el Sendero, del doctor Rafael Albuquerque. Como lo dije en principio, este es el libro más reciente que ha publicado. Y vamos cada cierto tiempo a incluir en los comentarios libros nuevos en República Dominicana que se publican. Eso, hacerlo, eso fue cuando se publicó un libro aquí de Angelita Trujillo, que se levantó un movimiento, que no leyeran ese libro, que no lo leyeran. Y yo le comentaba a los hijos míos y a los amigos de mis hijos, no, léanlo todo, porque eso fue lo que impidió que aquí se conocieran todas las barbaridades de la dictadura de Trujillo y cómo vivían las personas que lo calificaban en el círculo o el conjunto de los desafectos y las desafectas. Eso era terrible. Lo colocaban como una especie que sufría una enfermedad contagiosa y se procuraba no acercársele. Uno se sorprende como a veces ve conducta de gente que no entiende que la historia se mueve y sin embargo que la historia no se puede borrar, que ya no hay posibilidades con la tecnología que ha logrado la humanidad. No hay manera ya de que usted pueda borrar la historia. De manera que agradecemos la atención de ustedes como siempre. Pueden expresar todas las ideas que tengan para nosotros, como hemos hecho en algunas oportunidades, incluso la comentamos aquí y mencionamos algunos de los autores que escriben, que expresan sus ideas ante los comentarios de nosotros, porque decimos, esa es la riqueza, cuando se comparten ideas y cuando a veces chocan las ideas. Eso usted tiene que verlo como algo normal cuando se decide a emitir opiniones públicas.
De manera que agradecemos, como siempre, la atención de ustedes aquí en el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com. Y los invitamos que vean el periódico, se suscriban al periódico y de esa manera se van a tener una ventana que les va a dar informaciones, le va a sumar a las informaciones que ustedes reciben. Hasta el próximo comentario. Superar las diferencias y trabajar juntas. Hoy me dirijo a ustedes. Esa empresa de la que hoy se alega diariodominicano.com, el medio de comunicación.